La cruz no tiene ningún beneficio sin la resurrección, y sin ella, la segunda venida es imposible. Al decir eso, la cruz no se minimiza. La muerte de Jesús es siempre fundamental, pero nunca está aislada de la resurrección que la coronó y completó. La resurrección es mencionada 104 veces en el Nuevo Testamento. Se convirtió en la doctrina central de la iglesia primitiva, una piedra angular del cristianismo. La Biblia dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Ferdinand Christian, un crítico de puntos de vista bastante extremos, reconoce y dice lo siguiente: en la fe de los discípulos, la resurrección de Jesús llegó a ser considerada como un hecho sólido e incuestionable. Fue en esa fe que el cristianismo adquirió una base firme para su desarrollo histórico. Jesús. Todas nuestras esperanzas para este mundo y el próximo se centran en Él. Jesús, incomparable. El estudioso de Biblia, Wilbur Smith, comentó acerca de Jesús cuando él dice: Él mismo se levantaría otra vez de la muerte el tercer día después que Él fue crucificado. Él dice algo que solo un tonto se atrevería a decir si esperaba más devoción de cualquiera de sus discípulos, a menos que Él estuviera seguro que iba a resucitar. Ningún fundador de cualquier religión del mundo conocido por los hombres jamás se atrevió a decir una cosa como esta. En vista de esto, se puede ver fácilmente por qué la resurrección de Cristo, junto con su muerte, se llama un asunto de primera importancia. La cristiandad se basa en una tumba vacía. Eso dijo Thomas Paine en tono de burla, pero ese comentario desdeñoso es una verdad tremenda. Si no hubiera una tumba vacía, no habría iglesia cristiana. Richard Swinburne, quien examinó el caso de la resurrección desde la posición científica y racionalista, llegó a la conclusión de que la evidencia histórica detallada es tan fuerte que, a pesar de que tal resurrección habría sido una violación de las leyes naturales. Ninguna otra religión asevera que su fundador haya resucitado entre los muertos. El cristianismo es único en este aspecto. Todo argumento sobre la validez del cristianismo se sostiene o cae en la evidencia de la resurrección de Jesús de Nazaret. Muchos grandes eruditos han creído y siguen creyendo en la resurrección de Jesucristo. Después de examinar las evidencias sobre la resurrección según la presentan los escritores del Evangelio, el fallecido Simon Greenleaf, considerado una autoridad en jurisprudencia en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, llegó a esta conclusión, por lo cual sería imposible que ellos hubieran persistido en afirmar las verdades que nos narran si Jesús no hubiera realmente resucitado de entre los muertos y si no hubiera sabido este hecho tan ciertamente como podían conocer cualquier otro hecho. El señor John Singleton, reconocido como una de las más grandes mentes jurídicas en la historia de la Gran Bretaña, comentó: yo creo conocer muy bien en qué consiste una evidencia y les digo que evidencia tal como la que ofrece la resurrección de Jesucristo nunca ha sido derrotada. Personalmente nunca me he encontrado con una persona que haya considerado la avasalladora evidencia respecto de Jesús de Nazaret y que no admita que sea hijo de Dios. Hay algunos que no creen, pero son sinceros en confesar: no me he tomado el tiempo para leer la Biblia ni para considerar los hechos históricos acerca de Jesús. No está aquí porque ha resucitado como dijo: venid, ved el lugar
donde yacía el Señor. Él vive. Otras grandes evidencias de la resurrección de Cristo, que los discípulos el día de su muerte andaban escondidos, temerosos de correr la misma suerte triste. Pero 2 días después, al conocer la verdad de la resurrección y ver a Jesús, el miedo desapareció y ya no les importaba lo que pudiera suceder. El texto bíblico dice que 500 testimonios diversos de aquellos a quienes se les apareció en carne real. Esto es lo que significó la resurrección de nuestro Señor en toda la historia. Tuvo un efecto transformador sobre los discípulos, liberándolos de las garras del miedo y la duda, y empujó a estos hombres tímidos e ignorantes a un ministerio incomparable de valor y poder. Nunca más dudaron. Estuvieron dispuestos a sufrir toda clase de dificultades y persecución, incluso hasta sellar su testimonio con su sangre. En lugar de negar la resurrección, ellos gritaron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ponernos en contacto con Jesús donde Él está ahora. Él está en el santuario celestial, y el santuario celestial es un lugar de poder, pero también de gracia y misericordia. El santuario de Dios es el centro del control del universo y vibra con poder y gloria. Es el santuario celestial que por la fe podemos ir a encontrar el refugio que tanto necesitan nuestras vidas. Podemos encontrar refugio, paz, fuerza, esperanza, pero sobre todas las cosas, el perdón de nuestros pecados. Jesús está en el santuario celestial y mediante su intercesión nuevamente muestra que Él sigue con nosotros. Todavía estamos en un mundo hundido y oscuro, pero la promesa es que Dios continúa con nosotros y jamás nos ha dejado. No necesitamos de un sacerdote o líder religioso para depositar nuestros problemas. No necesitamos llevar nuestros pecados y faltas ante un ser humano pecador como nosotros. Al único al cual podemos ir con la seguridad del oportuno socorro y que tiene la autoridad para perdonar y salvar es aquel que ministra en el santuario celestial. Jesús, nuestro único y suficiente sacerdote. Él es el verdadero y único sacerdote que puede interceder por el hombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el cielo, arriba, hay uno que vive siempre para interceder por nosotros. Él es Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien en los días de su carne sufrió, soportó la prueba y murió por nosotros. Él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades y Él envía ayuda oportuna desde el trono de la gracia para que podamos entrar con valentía en la presencia de Dios, sabiendo que somos aceptados por los méritos de nuestro mediador. La verdad del santuario nos da una nueva visión de nosotros mismos. La humanidad, a pesar de sus debilidades y rebelión, es importante para Dios y es amada supremamente por Él. Dios ha mostrado su consideración por nosotros al tomar la naturaleza humana sobre sí mismo y llevarla para siempre en la persona de Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial, Jesús. Somos el pueblo del sacerdote, la comunidad de Dios que vive para adorarlo y producir frutos para su gloria.
El santuario es real, nos lleva a un encuentro con el Dios infinito. La experiencia del santuario celestial es que Dios está en el santuario celestial y otorga el perdón de los pecados. Es un lugar real y por la fe en Jesús, el único y verdadero intercesor entre Dios y la humanidad, podemos tener ese encuentro y conseguir el perdón. Dios quiere morar y habitar en el templo del alma humana, para que sea llenado con el poder de la persona del Espíritu Santo. Cuando un pecador arrepentido, bajo la influencia del Espíritu Santo, acude a Dios, su perdón y aceptación se hacen posible a través de la intercesión de Cristo y la aplicación de sus méritos como su Salvador. Cristo asume la responsabilidad del pecador, perdona sus pecados y registra su nombre en el libro de la vida. No necesitas hacer largas peregrinaciones, ni ir al muro de los lamentos, ni tampoco ir a Roma o hacer penitencias para que Dios te escuche y te perdone. Solo tú, por medio de la fe en Jesús, puedes llegar a donde Él está, en el santuario celestial, orando, clamando al cielo por los méritos de Jesús. Él te escuchará y te perdonará. El pesebre está vacío. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Él está en el santuario celestial, Él está en el trono de poder y gracia. Hoy contamos con Jesús como nuestro intercesor. Nuestro intercesor lleva todo lo que te agobie y te preocupa a Él. Él está disponible para ti siempre. No necesitas a otro ser humano para que Dios te escuche. Abre tu corazón, cuéntale tus cosas y Él te escuchará, te perdonará. Y si se lo permites, te salvará. ¿Dónde está Jesús? Él está en el santuario celestial. Está allí para defenderte, perdonarte y salvarte. ¿Quieres aceptarlo como tu único sacerdote e intercesor?